Yo quisiera primero decir que la situación que se vivió en estos días pasados revive, por lo menos en la familia y en un servidor revivió el autoritarismo que vivimos en el 98, la soberbia, la actitud prepotente, intolerante de las autoridades contra quienes se atreven a pensar distinto. Me parece que ese es el tema, y lo que tenemos que decir es que venían por nosotros, en serio. No era juego. Yo primero pensé que era ahí un poco el golpe como para sacudirnos y hacernos reflexionar, para comportarnos a la altura de lo que ellos quieren. Sin embargo, después de que nos niegan la libertad, que debió haber sido libertad plena sin ningún asunto, porque aquí los abogados han dicho con toda claridad que no se cuadra el motín y mucho menos mi participación en él. Esos dos elementos tenemos que trabajarlos a fondo para eliminar ese tipo penal del código. Es una tarea del movimiento social y el movimiento político en Querétaro. Ya está cuestionado severamente por organismos de derechos humanos a nivel nacional. Y se dice que Querétaro empieza a caminar esta ruta de utilizar ese tipo de delitos totalmente subjetivos y a modo para que la autoridad reprima, accione como un instrumento de criminalización de la protesta. Frente a esto, nosotros sufrimos como familia nuevamente el agravio del Estado. Yo recuerdo aquella vez a mis chiquillos, ¿no? Al más pequeño, cuando me llevaron. Ahora no lo viví, no vi a mi nieto, más o menos un poquito más grande que mi chiquillo en aquella ocasión. Pero me platicaron. Me platicaron también lo que pasó el domingo en la plaza, cuando nos negaron la libertad por un juez que, o sea, no sabemos cómo llamarlo. Decimos entonces que frente a esta actitud de soberbia, yo digo que la soberbia y la estupidez caminan y son dos caras de la misma moneda, cuando no una otra, pero caminan juntos y no se pueden desprender una de la otra. Cuando no hay argumento, cuando no hay manera de imponerse, entonces lo más estúpido camina en la ruta de justificarse. Y como no se puede justificar, pues es a golpe. Entonces nosotros decimos que yo, en esta lógica, debería estar ahorita en el penal, con mis compañeros, con los que nos reunimos estos 8 días allá, hicimos convivencia, análisis y demás de cómo están las cosas. Y la verdad es que volví a vivir la situación del 98, volví a resentir el acto autoritario. Pero, hay un pero. Hoy no estamos en el 98. Se necesita inteligencia política, análisis, reflexión para entender que no estamos en el 98. Y no, al parecer, no hicieron los cálculos adecuados. Y entonces, obviamente, la solidaridad local
nacional e internacional nos arrancó nuevamente del secuestro que el Estado nos tenía preparados. No nos ha liberado completamente, ¿eh? Estamos vinculados al proceso. Por lo que aquí muy claramente los abogados nos han platicado, ¿no? Y con toda esa justificación que aquí ustedes tienen. Esa es la justificación que tiene para tener vinculados al proceso. Nosotros estábamos seguros de que íbamos a salir desde el domingo que se le terminaba el término a la autoridad de la Fiscalía para poder decidir qué hacer. Nosotros estábamos seguros, plenamente seguros. Y por ahí Joaquín me decía, yo estaba totalmente seguro, profe. Yo no dudaba, yo tenía mis dudas al respecto. Efectivamente tenía la esperanza que efectivamente, ¿no? Y me dice, Joaquín dice, bueno, es que yo soy muy ingenuo todo ello para estas cosas. Buena persona. Al final de cuentas, nosotros como familia, ya lo hizo mi compañera Irma, ya lo hemos hecho nosotros en cortito con nuestros compañeros a nivel nacional. Hemos mandado el mensaje de agradecimiento. Me decía alguien, es que no tienes que agradecer, profesor. Es un acto necesario de solidarizarnos con los que están golpeados, que son de nuestra misma idea de lucha y de resistencia. Pues aunque sí sea, pues sí agradezco. Sí agradecemos, la familia agradecemos. Porque si no estuviéramos en la misma circunstancia del 98. Y esa circunstancia se repite curiosamente con administraciones del tipo y del color que ustedes ya saben. Y con los individuos y características de individuos de personalidad que ustedes ya saben. El tema, desde nuestro punto de vista, es grave. Porque si una figura del tipo penal como el que se me acusa sigue manteniéndose ahí, ya lo decía el Tocho, decía, necesitamos un amparo, cada uno de nosotros, si tenemos mirada fuerte, tenemos que traer nuestro amparo. No vaya a ser el diablo que nos encontremos algún funcionario por ahí en el camino y no podamos voltear la mirada para otro lado. Entonces necesitamos nuestro amparo. Ya le presentaba aquí que si ya trae el suyo, dice que está en eso año. Queremos decirles entonces que el asunto de la solidaridad nos arrancó del secuestro que nos teníamos. La solidaridad, por decirlo así muy rápido, de organismos de derechos humanos, el Agustín Pro, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que está ligado mucho a un movimiento nacional del Poder Popular, el MNPP, que trabaja y con el que nos identificamos mucho, ¿no? También, obviamente, bueno, el Comité Cerezo, ¿no?, que estuvo también atento con nosotros, está queriendo dar seguimiento a toda esta parte. Organismos nacionales de derechos humanos e internacionales, no me sé los nombres, mi compañera de qué países hablaron, de algunos de Sudamérica y de Europa también algunos, dando la solidaridad y exigiendo la libertad. Eso es importante decirlo, porque si no entendemos eso, no entendemos el contexto en el que estamos. Y entonces las autoridades piensan que viven en el siglo, unos siglos anteriores, ¿verdad? Y bueno, pues no es así. O sea, afortunadamente no es así. Creo que estamos en la posibilidad de ir construyendo otro tipo de sociedad, otro tipo de sujeto social. Ya no el objeto social, sino el sujeto social necesario para transformar la patria. Me parece que eso es importante decirlo. Esperemos que otros también entiendan esta idea. No es sencillo para ellos porque, bueno, no hacen mucho el ejercicio del análisis, ¿no? Es más bien el hígado que funciona muchas veces y bueno, ya por ahí hay unas fotos donde más o menos se nota, ¿no?, cómo actúan. Es importante también decir que en la experiencia vivida en el 98 hasta 9 años después, hay que decirlo con toda claridad, fueron 6 prácticamente
pleno encarcelamiento y 3 de semilibertad. ¿Qué quiere decir? Después de estar 6 años prácticamente en la cárcel, me dieron por una sentencia aleatoria ahí que nada tenía que ver, me dieron 3 años de semilibertad. Primero salí absuelto, luego me dieron 5 años y me la conmutaron por buenas gentes esos 5 años. Por buenas gentes me dieron entonces mejor 3 de semilibertad. Quedarme los fines de semana después de que había salido escarcelado ya. 3 años en semilibertad. Fueron 9 años. 9 años vivimos en esta circunstancia. Un servidor y la familia. Pero además les quiero recordar también que en aquella experiencia, 12 años después del 98, 12 años después, salimos absueltos por el asunto principal por el que nos llevaron el 7 de febrero del 98. ¿Qué quiero decir? Que en primera y en segunda instancia, el juez federal por el delito de motín y de todo lo que se les antojó acusarnos en aquel entonces, salimos absueltos. Y eso poco se conoce. Por más que lo hemos dicho en la plaza pública y demás, eso nadie lo ha mencionado. Y entonces nos siguen viendo, y cuando dicen, es que tú pateaste las rejas del Teatro de la República, compas, frente al Teatro de la República fuimos a denunciar los golpes me acuerdo de compañeros que tenían la cara moreteada por toletazos. Antes de que el camión del gabinete legal curiosamente saliera por donde estaban los manifestantes enardecidos, se abre la valla para que ese camión pase allá para ser agredido. El gabinete legal, bien recuerdo. Entonces, necesitamos entonces recordar que efectivamente en aquella circunstancia pudieron acusársenos de 1000 cosas, pero al final de cuentas, 12 años después, salimos absueltos. Claro, en el camino nos sacaron que había yo sido autor intelectual de una pinta en contra de Cedillo, del cual había que pagar daño, y me dieron 2 años 6 meses, 2 años 8 meses, algo así, no recuerdo bien, pero para acumulármelo con otro para que no tuviera yo fianza. Y me acusaron de despojos en donde nosotros absolutamente nada más teníamos que ver, y donde teníamos que ver, efectivamente, ahora resulta que son tierras, propiedades de gentes de aquella administración, de gentes funcionarios públicos que se hicieron de tierras de las comunidades en Santa Rosa y en otros lados, como ahora lo están haciendo en lugares como La Peñuela, en lugares como Galeras, como lo están haciendo en el barrio Segundo de Lourdes, como lo están haciendo en Las Avestruces, como lo están haciendo en algunas partes del Marqués y de Colón. Y toda esta franja del aeropuerto y todo lo que implica, ya no decimos más porque si no luego se vaya a malinterpretar. Apología del delito. Lo que queremos decir es que la experiencia del 98 finalmente, porque bien decía Álvarez Hidalgo, en el sentido de los medios, nos aporrearon. Yo me acuerdo que no podía yo leer una nota en aquel entonces, compadre. No podía ver la noticia, no puedo hoy todavía abrir el expediente. Se me revuelve todo. No puedo. Escribí cosas que ahí están guardadas, aquí está mi compañera, no me deja mentir. Cuando estuve en el castigo, antes de salir, me metieron 8 días al Z, el máximo castigo en el penal. Porque habíamos acompañado a un compañero que estaba a punto del suicidio, para darle ánimo y levantarle la moral. Porque el grupo de autoayuda que ahí me invitaron a participar y ser parte de ese rollo, sacó vidas. Lo que no hace psicología del penal, al cual no le tienen confianza a los compañeros. Nos hermanamos más entre los compas que ahí estamos viviendo la misma situación, el mismo dolor, nos hermanamos más. No creemos ya en las instituciones. Bueno, no solamente es adentro, ustedes
pues acá afuera lo viven. Lo que queremos decir es entonces que lo vivido, los medios nos acabaron. Afortunadamente después le empezamos a dar la vuelta. Empezamos a recibir la solidaridad de muchos compañeros. Nosotros desde adentro empezamos a hablar y empezaron a salir algunas cuestiones que nos dieron un poco la posibilidad de ir dando la vuelta. Pero no solamente eso, lo principal que les dio la vuelta, dice que en el andar de la carreta se acomodan las calabazas, cada cual toma su lugar. Lo que los denunció claramente fue su actuar. Nosotros con todo respeto lo decimos, pero lo digo porque lo dijimos. Decíamos cuando iba la familia, los camaradas, a vernos en la cárcel, decíamos, por favor, préstenle el micrófono al gobernador, no sean malos. En cuanto la agarra, le da 2, 3 vueltas y casi quiere colgarse solo. Por favor, presten el micrófono. No sean gachos, ayúdenos. Las prácticas gobernantes de la derecha los pusieron en su lugar. Y entonces les dimos la vuelta y después prácticamente tuvieron que pues ya no seguir con aquel acoso y demás. Sufrimos cosas terribles en las comunidades de Santa Rosa, Jauli, en todo el ejército, de la casa de los compañeros, que a buscar armas. A los compañeros dirigentes de Amialco se los secuestraron. Los secuestraron con el arma en la cabeza. Algunos compañeros les dijeron que se retiraran. Algunos se fueron hasta Estados Unidos. No pudieron aguantar allá y regresaron porque sabían que había que estar acá. O sea, nos destrozaron la vida a muchas familias. Pero hoy no es la misma circunstancia, perdón, pero no es la misma circunstancia. Eso queremos decir. Y necesitamos decirlo entonces. La vivencia del 98 y lo que sucedió en ese tiempo, pues la tuvimos que vivir. Y es una experiencia de vida. Dolorosa, pero finalmente nos formó, nos forjó, nos dio fortaleza en muchos sentidos, aunque también trató de destrozarnos, ¿no? Hoy quiero decir que volvimos a una situación similar, con mucha incertidumbre, con mucha deseo de que no volvieran a repetirse las cosas. Y bueno, lo tuvimos que vivir nuevamente, ¿no? Pero se nos acusa de que resistimos. Se nos acusa de que no nos sujetamos, de que no nos conformamos, que no nos sumimos en la lógica que ellos quieren. Por Dios, o sea, ¿de qué se trata? ¿Quién en plena conciencia deja de vivir para que se le imponga la vida y la visión de otros? No tendría sentido. Por eso nosotros decimos resistimos, luchamos. Porque no tenemos otra opción. Es que no podemos vivir a gusto con lo que está pasando en el país. No podemos vivir en esa situación. Tenemos que construir, porque nuestros hijos, nuestros nietos, tendríamos que de alguna manera generar condiciones para que no estén, para como van las cosas, que no estén como pintan los panoramas. Termino. Estamos claros en nuestra organización, en el Frente Estatal de Lucha, en el CNI, en el colectivo activistas, Querétaro en Resistencia. En Querétaro en Resistencia, como un coordinador de todas estas luchas, estos colectivos, estas comunidades en resistencia. Queremos decir que entendemos que hoy el tema central por el que nos están
acusando de esto, y está el mensaje para todos, es de que nos resistimos a las reformas estructurales que son actos de intervención del extranjero y proyectos de muerte para la patria, proyectos de muerte para el territorio, para sus recursos, para los derechos. Es el despojo de los derechos, es el despojo del territorio, es el saqueo de lo poco que nos queda como nación. Si estas reformas estructurales pasan, como están intentando ahora en noviembre pasar la educativa, vamos y voluntariamente, los maestros que van al examen van voluntariamente a entregar su plaza de base. Van a la incertidumbre laboral, van a la incertidumbre total. Van y entregan sus derechos, van y entregan la gratuidad y van y entregan la patria, porque es el desarme cultural de las nuevas generaciones para formar esclavos modernos, no pensantes, no críticos, no reflexivos. Y lo que los verdaderos maestros queremos formar son individuos críticos, reflexivos, analizadores, comprometidos con su entorno y con capacidad de transformación social. Estamos inaugurando para nosotros la propuesta de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, del CNI, de mucha gente que está queriendo inaugurar una nueva ruta, la ruta de las autonomías. Están pretendiendo en este momento inaugurar una nueva época, en donde abandonemos esta idea de la dependencia, de que los gobernantes resuelven. No, hay que inaugurar la ruta en donde los sujetos, los individuos, los sujetos sociales, transformamos desde abajo y resolvemos desde abajo sin estar esperando que alguien nos venga a resolver, que algún líder, nos venga a resolver. No es el momento, tenemos que inaugurar la nueva época. Tenemos que dejar atrás la práctica política de la dependencia. Y eso se llama autonomía, y eso se llama construir y reconstruir el tejido social comunitario y la vida comunitaria desde los pueblos, las comunidades, los individuos, el barrio, la colonia, la relación con los vecinos, con los trabajadores en general, entre nosotros, hermanarnos para salvar la patria. Y en ese sentido me parece que está la tarea de todos. Claro, en esa tarea hay que traer el amparo bajo el brazo, porque si no, entonces el riesgo es grave. Pero no vamos a dejar, no vamos a dejar de resistir y de luchar. Nosotros decimos, para terminar, muy fácil, tenemos dos actitudes que tenemos, o dos prácticas, o dos maneras de transformar el país y convertirnos en sujetos transformadores, sujetos social transformador. Hay quienes están construyendo el instrumento político, dicen ellos. Está bien, construyanlo. Pero lo que profundamente puede transformar la patria es la construcción del sujeto social. Y nosotros decimos entonces que para eso necesitamos definir con toda claridad cómo en cada coyuntura asumimos, nos preguntamos qué nos toca hacer, pero no para el momento, qué nos toca hacer en este momento, para en una perspectiva a futuro, a dónde caminamos, qué queremos. Nosotros decimos entonces que en el contexto actual, la rebeldía ante lo que no queremos porque nos daña, nos destroza, nos desmantela, nos elimina. Rebeldía ante eso. Y resistencia como la propuesta alternativa que tenemos que construir. Nos resistimos o nos rebelamos ante lo que no, y nos resistimos haciendo propuesta y construyendo la nueva nación que necesitamos todos los mexicanos, con justicia, democracia y libertad para todos, pero todos sujetos constructores, todos con responsabilidad y compromiso social, con conciencia social. En eso estamos. Sabemos que implican riesgos, sabemos que no todo el mundo entiende esta cuestión, porque pues no se le puede pedir peras al olmo, ¿verdad? Pero finalmente necesitamos que nos entiendan por lo menos, ¿no? Y desde este espacio llamamos a que reciban a los compañeros indígenas
las autoridades los escuchen, que reciban a los colectivos las necesidades, a las comunidades sus necesidades. Nosotros no hemos hecho otra cosa más que acompañar. No hemos hecho otra cosa. No dirigimos, no somos los líderes de nadie. Simple y llanamente acompañamos con lo que podamos aportar de idea, de conciencia, de compromiso, de tarea. Eso es lo que hemos estado haciendo desde hace mucho rato. Y eso les duele, pues ni modo. Pero ese va a ser nuestro papel, acompañar permanentemente a la lucha, a la resistencia, a los colectivos que quieran transformar la patria. Cuando el pueblo se levante.